Bien, mis crocheteros, ahora nos toca hacer la maceta y vamos a tomar el hilo color beige y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y ahora nos tocaría hacer la vuelta número 2 y vamos a hacer 6 aumentos. Hacemos el primer punto, colocamos nuestro marcador y vamos a hacer nuestro primer aumento. En total vamos a hacer 6 aumentos en la vuelta número 2 y vamos a tener 12 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé la vuelta número 2, ahora me toca la vuelta número 3. Y vamos a hacer, se me escapó un poquito, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Este sería nuestro aumento. Y esa secuencia la vamos a seguir haciendo alrededor de toda la vuelta número 3 y vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 4 y en la 4 vamos a hacer un punto bajo, coloco mi marcador seguido de un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, un aumento. Y esa secuencia vamos a hacer alrededor de toda la vuelta número 4. 2 puntos bajos, un aumento. Y vas a terminar en un puntito. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 5. Y vas a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, coloco mi marcador. 2, 3 y un aumento. Y esa secuencia la vas a repetir alrededor de toda la vuelta número 5. 3 puntos bajos, un aumento y vas a tener 30 puntos bajos en total. Ahora nos tocaría la vuelta número 6 y vas a hacer 2 puntos bajos. Este es el primer punto, 1. Coloco siempre mi marcador para no perderme. 2 y un aumento. Seguido de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa secuencia vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 6. En total vas a tener 36 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 7 y en la número 7 vas a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 1, coloco mi marcador. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 7. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 8. Y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2, 3 y un aumento. Luego voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6
y un aumento. Y esa secuencia vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 8. 6 puntos bajos, un aumento. Vas a terminar en 3 puntitos. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y antes de continuar, vas a medir la base en tu pedazo de cartón. De esta manera. Vas a dibujar la base en el cartón lo más redondita que puedas. Ok, y vas a cortar, ¿no? Que esté del mismo tamaño. Así me quedó a mí. Miren, no me quedó perfecto, pero está bien. Bien, vamos a seguir tejiendo. Me toca la vuelta número 9 y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer puntos bajos, pero solamente voy a tomar la hebra trasera. De esta manera, solo la hebra trasera. Voy a hacer puntos bajos alrededor de toda la vuelta 9. No se olviden que solamente es tomando la hebra trasera. Así. Así van a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 9. Y en total vas a tener 48 puntos bajos. Así hasta llegar al final. Bien, aquí ya llegué al final de la vuelta 9. Ahora me toca la vuelta 10. Y voy a hacer 48 puntos bajos, pero voy a tomar el hilo o el punto completo, ¿no? Y así voy a hacer un punto en cada punto. Coloco mi marcador y continúo tejiendo puntos bajos, solo puntos bajos alrededor de toda la vuelta 10. Ahora me toca la vuelta número 11 y voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento. Este sería el primero. Coloco mi marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y esa secuencia la voy a continuar haciendo 7 puntos bajos, un aumento alrededor de toda la vuelta número 11. En total voy a tener 54 puntos bajos. Ahora de la vuelta 12 hasta la vuelta 13 voy a hacer solo puntos bajos. ¿Okay? Esta sería la vuelta 12. Solamente puntos bajos, no olviden, de la 12 a la 13. Y en total voy a tener 54 puntos bajos. Así, siguen tejiendo alrededor de toda la vuelta. Bien, ya terminé la vuelta 13, ahora me toca la vuelta 14. Voy a hacer 4 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2, 3, 4 y un aumento. Seguido de 8 puntos bajos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y esa secuencia la voy a volver a hacer 8 puntos bajos, un aumento. Y voy a terminar en 4 puntitos bajos. En total voy a tener 60 puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta 14. Ahora, de la vuelta 15 hasta la vuelta 23, voy a hacer solamente puntos bajos. ¿Okay? Así, puntos bajitos, un punto en cada punto. Y en total voy a tener 60 puntos bajos. Bien, ya terminé aquí la vuelta número 23 y quiero que pongan mucha atención en esta partecita. Voy a sacar mi marcador y en el primer puntito voy a tomar solamente la hebra delantera. ¿Okay? Solo la hebra delantera, en este puntito, solo en este puntito. Y voy a hacer un punto deslizado. De esta manera. Ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Volteo mi tejido
Y ahora voy a tomar solo la hebra trasera. Voy a acercar un poquito más mi cámara. Ahora solo voy a tomar la hebra trasera. Me salto ese puntito donde hicimos las 3 cadenas y en el siguiente, aquí, vamos a hacer puntos altos. ¿Ok? De esta manera, solo tomando la hebra trasera. De esta manera. Puntos altos. Una vez más, solo la hebra trasera. Un punto alto en cada punto bajo. Así voy a continuar haciendo alrededor de toda esta vuelta. Y van a tener 60 puntos altos en total, así alrededor de toda esta vuelta. Y ahí nos vemos cuando terminemos. Mira, ya terminé. Ahora en la tercera cadenita vas a hacer un punto deslizado y vas a cortar. Solo dejas un pedacito de hilo para asegurar. Y bien, ya tendríamos nuestra macetita. Ok. Arreglas bien los filos y ahora así nos va a quedar. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar. Vas a pegar el cartón que cortamos con un poquito de silicona. Y también vas a pegar tu piedrita. También la vas a pegar con un poquito de silicona. Aquí yo estoy pegando, mira. Solamente es un poquito de silicona fría. Te ayudas de tus dedos que esté bien centradito. Si te das cuenta, la piedra no abarca todo el contorno de nuestra base. Ahí nos tiene que quedar. Y esperas un momento a que se seque. Mientras tanto vamos a continuar con la parte interior de nuestra maceta. Y estoy utilizando un color más oscuro, como que simula el color de la tierra. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro mi anillo mágico y ahora me tocaría la vuelta número 2 y voy a hacer 6 aumentos. A ver, se me puso un poquito duro porque está bien apretadito. Bien, voy a hacer 6 aumentos. Coloco mi marcador para no perderme. Okay, y voy a tener en total 12 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé la vuelta número 2. Ahora me toca la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Ese es mi primer punto. Ahora me toca un aumento. Y esa secuencia la voy a continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento. Así alrededor de toda la vuelta número 3. Y voy a tener 18 puntos bajos en total. Ahora me tocaría hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador. Ahora un aumento. Seguido de 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esa secuencia vas a continuar haciendo. 2 puntos bajos, un aumento, vas a terminar en un puntito. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 5 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, coloco mi marcador. 2, 3 y un aumento. Y esa secuencia la vas a hacer alrededor de toda la vuelta número 5. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2
y un aumento, seguido de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora me toca un aumento. Y esa secuencia vas a continuar haciendo 4 puntos bajos, un aumento y vas a terminar en 2 puntitos. En total vas a tener 36 puntos bajos. Bien, ahora la vuelta número 7. Aquí también tienen que poner mucho ojito. Vas a tomar la hebra delantera. Así. Solo la hebra delantera. Y vas a hacer puntos bajos. Solamente puntos bajos en la hebra delantera. Coloco siempre mi marcador para no perderme. Y continúas tejiendo solamente en la hebra delantera. Punto bajo sobre cada punto bajo. Así, alrededor de toda la vuelta número 7. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y así es como te va a quedar. ¿Ok? Ahora, de la vuelta 8 hasta la vuelta 16, vas a tejer un punto bajo sobre cada punto, pero ya vas a tomar el punto completo, ¿no? De esta manera. Vas a tomar el punto completo. Y vas a hacer un punto bajo en cada punto. De la vuelta 8 hasta la vuelta 16. En total vas a tejer 9 vueltas. Bien, aquí ya terminé la vuelta número 16. Ahora, quiero que presten mucha atención en esta vuelta número 17. Vas a tomar solo la hebra trasera. Bien, haces un punto, colocas tu marcador, solo la hebra trasera. Un punto. Ahora vamos a poner las hojitas. Si te das cuenta, las hojas, el lado del revés está mirando hacia ti. Este es el lado del revés. Ahí donde terminaste tu punto deslizado, al costado hay un punto y al otro costado también hay otro punto. Esos 3 puntitos los vas a tomar. Y en tu tejido vas a tomar la hebra trasera. Miren, ahí estoy tomando solo la hebra trasera. Un punto de la hoja, un punto de nuestro tejido para unir las flores. Solo la hebra trasera. Van a ser 3 puntos por hojas. Voy 2. Este sería el tercero, tomando la hebra trasera. Bien, ya uní mi hojita. Ahora voy a hacer un punto bajo en mi tejido. Un punto bajo seguido de un aumento. Si te das cuenta es 5 puntos bajos, un aumento. Ahora me toca hacer un punto bajo. Vamos a hacer una vez más. Un punto bajo y voy a unir otra hojita. Igual, de la misma manera, solamente con 3 puntos bajos, tomando la hebra trasera. Si te das cuenta, en esta vuelta es 5 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia, pero estamos poniendo nuestras hojitas. Y este sería el tercer puntito de la hojita, igual tomando la hebra trasera. ¿Ok? Y así te va a quedar. Tú continúas poniendo tus hojitas. No se olviden que solamente es la hebra trasera. ¿Ok? Vas a poner 6 hojitas alrededor de toda la vuelta número 17. Y en total vas a tener 42 puntos bajos. Tú terminas con paciencia y ahí nos vemos. Mira, aquí yo ya terminé la vuelta número 17, ya puse mis hojitas y ahora voy a hacer la vuelta número 18. Y voy a hacer 3 puntos bajos. Ahora sí voy a tomar mi punto completo. 1, coloco mi marcador. 2, 3 y un aumento, seguido de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y un aumento. Y esa secuencia la voy a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 18. 6 puntos bajos, un aumento y voy a terminar en 3 puntitos. En total voy a tener 48 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 19 y voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento. Esa va a ser la secuencia. Coloco mi marcador en el primer punto. Eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y esa va a ser la secuencia: 7 puntos bajos, un aumento. Así vas a repetir alrededor de toda la vuelta número 19. En total vas a tener 54 puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta número 19. Ahora me toca hacer la última vuelta, que es la número 20. Saco mi marcador, hago el primer punto, vuelvo a colocar mi marcador para no perderme y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Seguido de 8 puntos bajos. 1, ay, bien, eso pasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora un aumento. Esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 20. 8 puntos bajos, un aumento y vas a terminar en 4 puntitos. En total vas a tener 60 puntos bajos. Bien, ya terminé y en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Ok, un punto deslizado y vas a cortar, pero vas a cortar un buen pedazo de hebra, porque con esa hebra vas a coser a la macetita. Ahora les enseño cómo. Miren, vas a meter esta partecita así, de esta manera, lo vas a poner por dentro y vas a meter todas tus hojitas. Todas tus hojitas, una por una, las vas a meter. Para que se te sea más fácil coser. Estos hilitos los vas a amarrar con unos 2 o 3 nuditos. De esta manera. Amarras y cortas. Bien. Y es así como te va a quedar. Ahora mi macetita ya está seca, la piedrita que pegué la vas a meter. Todos los hilitos van a ir por dentro. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a unir ambas piezas. Con mi aguja lanera, bien, aquí tengo mi aguja lanera, van a tomar el hilo o la hebra que nos quedó aquí en la macetita, ¿se acuerdan? Esta hebrita que nos quedó. Bien, tomas una hebra de la macetita, así, vas a coser punto a punto y también vas a tomar la hebra delantera del tejido más oscuro. Miren, la hebra delantera, esta, solo la hebra delantera. Y de la maceta también una hebra. Y así vas a seguir cosiendo punto a punto. No se vayan a saltar un puntito porque si no les queda un poco chueco o simplemente no se ve prolijo su trabajo. Con mucha paciencia, ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo. Miren, aquí yo he avanzado menos de la mitad. En este punto avanzan menos de la mitad.
Vas a sacar un momentito tus hojitas. Ok, sacas así, porque vas a pegar esta base, esta base, la vas a pegar a tu piedra con un poquito de silicona fría o caliente, la vas a pegar, ¿ok? Ahora les voy a enseñar. Así, de esta manera. Y con la ayuda de tus dedos vas a meter tus dedos por aquí. Sacas un ratito tus hojitas, aplastas un poquito, así, y esperas que se seque. Vas a volver a meter tus hojitas, ya está seco, vas a volver a meter tus hojitas y en este punto, cuando ya esté seco, vas a empezar a rellenar. Y quiero que rellenes muy bien, poco a poco, tanto abajo, al centro y arriba, que esa parte donde simula la tierra, todo eso tiene que estar bien gordito, ¿ok? Por ambos lados, así, de esta manera, poco a poco, con la ayuda de tus dedos. Vuelvo a repetir, abajo, al centro y arriba tiene que estar todo parejo y todo gordito para que tu macetita te quede bien bonita, ¿ok? No olviden, abajo, arriba, al centro, en todas partes. Mira, quiero mostrarte cómo me está quedando y yo estoy cerrando. Voy cerrando y voy llenando. Ya cerré totalmente, ya está lleno. Ahora voy a meter este hilo y voy a sacar por un costadito de mi tejido. Tanto el hilo oscuro voy a cortar como el hilo de la macetita que nos ha quedado. Lo vas a sacar por el mismo punto con la ayuda de tu aguja lanera. Mira, aquí con mi aguja lanera voy a sacar por el mismo punto ambas hebras. Y lo que vas a hacer es amarrar ambas hebras, las vas a amarrar fuertemente, cortas y escondes la hebra, ¿no? Aquí le voy a dar unas 3 o 4 nudos. Vas a cortar y escondes. Y así es como te tiene que dar tu macetita. Bien, sacas tus hojitas. Mira, así te va a quedar. Te va a quedar bien apretadito, pero eso no te preocupes porque es mucho mejor. Así la muñequita se mantiene firme. Mira, aquí te voy a estar mostrando cómo voy a colocar mi muñequita. Y así es como te va a quedar. Ay, ¿a poco no te quedó hermoso, verdad? Y eso sería todo, mis queridos crocheteros. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor no olviden de suscribirse, de compartir, de dejar sus comentarios. Que nos vemos en el siguiente video. Porque venimos con más sorpresas. En el siguiente video quiero decirles que les vamos a estar enseñando una margarita. Esta muñequita es para una margarita. Si se dan cuenta, las hojitas son distintas. El patrón es el mismo, ¿no? Va a ir igual en su macetita. Y claro, y va a ir una margarita, ¿no? En vez de una rosa, una margarita. Pero eso es en el siguiente video. Así que por favor no olviden de seguirnos y de acompañarnos. Bien, que tengan un buen día y agradecerles una vez más por su compañía. Nos vemos en el siguiente video.